Somos el pueblo de Dios. Bien, un pueblo que desea compartir con Dios, el pueblo de Dios, los bautizados. Y ese pueblo pues necesita de pastores, necesita de guías espirituales, de, de personas que los lideren, que los conduzcan hacia Dios, pues el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, pues obviamente, en la mayoría de los casos, pues no sabe teología, no sabe muchas cosas, pues que nosotros los sacerdotes se presume que deberíamos saber. Espiritualidad, filosofía, teología dogmática, éticas, historia del arte, historia de la iglesia, todo lo que encierra la parte de la teología moral, teología bíblica, hermenéutica bíblica, tantas áreas y tantas disciplinas y ciencias que la teología no ofrece. ¿Para qué? Para poder formar buenos sacerdotes, formar a los líderes espirituales que puedan conducir y enseñar al pueblo de Dios las realidades de la fe. Bueno, y este video lo estoy grabando porque en algunos comentarios, no los leo todos, me queda muy difícil. Hago un paréntesis acá. Doy gracias a todas las personas que comentan, ¿no? Por ejemplo, ayer grabé un video sobre el Belén que está en el Vaticano y, y prácticamente en unas pocas horas ya tenía más de 1000 comentarios. Pues imagínense a qué horas voy a leer tantos comentarios. Sin embargo, veo que la gente se interesa y quiere compartir, quiere expresar lo que siente, lo que piensa acerca de tantas cosas que vive la iglesia. Ese es el pueblo de Dios, son personas que quieren conocer la realidad de la iglesia, quieren crecer en fe, quieren tener una vida interior más sólida, más profunda. Y obviamente, pues por eso se acercan a los sacerdotes. ¿Para qué? Para vivir los sacramentos, recibir los sacramentos, que recibe esa gracia santificante a través de la confesión, vivir la Eucaristía, consumir el cuerpo de Cristo, hacer las oraciones pertinentes que enseña la Iglesia, pertenecer y estar muy activos en los diferentes grupos que tienen cada parroquia. Bien, formarse. Hay gente muy querida, gente muy buena en el pueblo de Dios que asumen seriamente su fe. Hay otros que están por ahí, católicos también, pero algo despistados, algo perdidos, ¿no? Pero de todas maneras tienen recta intención y creo que de alguna manera quieren estar bien con el Señor. Otros, por el contrario, pues andan totalmente disipados, son las ovejas perdidas que desde hace mucho tiempo pues dejaron de estar en el rebaño para estar pastoreando en otros pastos, en otras praderas. Sin embargo, el Señor ama también a estas ovejas y las invita, ¿no?, a que se vuelvan a unir al rebaño, al único rebaño, un único rebaño, bajo un solo pastor. Bien, como dice la Sagrada Escritura. Y entonces me motivó realizar este video precisamente por las preguntas que hace la gente. ¿A quién le hacemos caso? Una pregunta que me impactó. ¿A quién le hacemos caso? Porque hay unos sacerdotes que nos dicen una cosa y otros nos dicen otra. Yo soy sacerdote y yo me planteé, ¿yo qué les estoy diciendo? ¿Yo qué les estoy diciendo? Y además de eso, pues también me motivó realizar este video cuando escuché a un sacerdote muy conocido en YouTube especialmente. Es un sacerdote serio, es un sacerdote que presta credibilidad, es un hombre que sus apreciaciones, sus conceptos son bastante medidos, mesurados. Es un sacerdote que presenta, ¿no?, credibilidad, ¿no? De hecho, pues hace tiempos que lo veo y he aprendido mucho de él, porque nosotros necesitamos aprender de él.
Él está en Europa. Pero me llamó la atención algo que dijo este respetado reverendo sacerdote respecto que los laicos no deberían crear confusión, más confusión, que la iglesia sí anda mal, pero que la iglesia siempre ha tenido problemas, dificultades y que no siempre pues, van a estar de acuerdo los obispos con ciertas cosas, entonces que ese tipo de problemas teológicos pues se van a definir en concilios, en sínodos y para resolver las cosas, pero que el laico no debería crear más división. ¿Y por qué decía esto? Porque parece ser, según lo que espetó este respetado sacerdote, es que el laico se pregunta muchas cosas respecto a lo que dicen algunos cardenales. A ver, si nosotros los sacerdotes tenemos que enseñar la doctrina de la Iglesia Católica y resulta que la doctrina de la Iglesia Católica nos dice, por ejemplo, que el diablo existe, que es una realidad personal maléfica, que el Señor fue tentado por el demonio, que el Señor expulsó demonios, y de pronto algunos altos prelados de la iglesia, sacerdotes muy estudiados y muy preparados, nos dicen que no, que el diablo es una realidad simbólica. Entonces, se pregunta el laico. Entonces, nosotros somos los que estamos creando división porque hacemos preguntas, porque hemos recibido una enseñanza y después nos la quieren cambiar. La iglesia ha enseñado que desde el principio Dios creó hombre y mujer. Y de pronto aparecen algunos sacerdotes y obispos diciendo que no, que hay que acompañar y hay que respetar estas uniones y que hay que tener misericordia y que también tienen derecho y cosas. Entonces, el laico tiene derecho a preguntar. Entonces somos nosotros los que estamos dividiendo a la iglesia por preguntar algo que nos parece que no hace parte de la enseñanza, es decir, el demonio existe y nos dicen que no. Nos dice que lo natural es hombre y mujer y ahora nos dicen que no, que también es hombre o mujer con mujer. Se nos ha enseñado que para poder recibir el cuerpo de Cristo hay que creer que allí está el cuerpo de Cristo en ese pan y que para poder recibir dignamente el cuerpo de Cristo hay que confesarse. Pero resulta que pronto nos están hablando de la intercomunión, es decir, que un católico que esté casado con un luterano, pues, pueden ambos recibir la comunión como pareja. ¿Por qué? Entonces el laico que se pregunta, bueno, entonces, ¿vale la comunión para aquellos que no creen que Jesucristo está en ese pan o no creen en la confesión? Entonces, ¿vale para ellos también eso? Es decir, ¿por qué la comunión para ellos así? Se pregunta. Si se nos dice que María fue virgen antes, durante y después del parto, es enseñanza católica, y de pronto aparecen por ahí incluso religiosas diciendo que no, que la Virgen María tuvo relaciones con José porque estaban muy enamorados, entonces la gente, el pueblo de Dios, tiene derecho a preguntar si es así, pero no, nosotros enseñamos que María fue virgen y siempre fue virgen. De hecho, es un dogma de la Iglesia Católica. Y entonces ahora nos dicen que no, que por ahí un ex sacerdote también dice que no, que eso que es una situación de orden simbólico, ¿no? Para una interpretación. Entonces, la gente que se pregunta, el pueblo de Dios, que se pregunta cosas porque ha recibido una enseñanza y después le están enseñando otra, entonces los que preguntan son los divisionistas, son los que están creando división, odio y discordia. Por favor, debemos tener sentido común. Debemos tener sentido común. Si el pueblo de Dios ha recibido una enseñanza durante años, y de pronto, a lo largo de su vida, ya adultos, les empiezan a decir otra cosa, cuando estaban en el catecismo, en la iglesia, en la parroquia, preparándose para su primera comunión,
recibieron una enseñanza, después para la confirmación, de pronto recibieron otros cursos, otras cosas como para prepararse al matrimonio y lo que han podido aprender y lo que han podido leer del catecismo, de la Biblia, ya han tenido una enseñanza. Y de pronto, de un tiempo para acá, han venido enseñando otras cosas. Por ejemplo, también, siempre se nos ha dicho que el Señor Jesús escogió 12 varones y los ordenó, y que la ordenación es para los varones. Y el magisterio de la iglesia, la tradición, nos han venido enseñando eso, que instituyó nuestro Señor Jesucristo, no es una cosa eclesial. El orden sacerdotal no es una cosa de la iglesia, es de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo escogió 12 varones y de ahí el sacerdocio. Y ahora nos hablan del sacerdocio femenino, porque las mujeres tienen derecho y todo se convirtió en derecho. Entonces, yo me hacía la reflexión, parece ser que entonces el laico preparado o con conciencia de iglesia, si pregunta lo que está sucediendo, la nueva enseñanza, está viendo una nueva enseñanza y pregunta, entonces ellos son los divisionistas, son los desobedientes, son los que están en desacato, son los que quieren saber más que el cura o que el obispo. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿yo qué estoy enseñando al pueblo de Dios? Porque si yo estoy diciendo lo importante que es la vida familiar, lo importante que son los hijos, lo importante que es la vida de pareja, hombre y mujer, lo importante que es esa institución matrimonial, que Dios la quiso desde el principio, y de pronto aparecen otras voces de la Iglesia Católica con cuello, con mitra y báculo, ¿no? Diciendo que, no, que hay que mirar, que el diálogo es interesante para poder observar. Entonces dice, ¿y entonces el dogma? Entonces empiezan los enredos, los contubernios de interpretación, de exégesis, de análisis histórico, de los condicionamientos. Entonces, ¿qué le vamos a decir a un laico? ¿Qué le enseño yo a un laico? ¿Qué le voy a decir a un laico? ¿Qué le voy a decir al pueblo de Dios? Pues sí, desde el principio Dios los creó hombre y mujer, pero ustedes saben que todo va evolucionando y que las cosas van cambiando y los contextos y la historia, los condicionamientos y las realidades de la antropología, pues hay que ubicarlas dentro de un marco un poco más amplio para poder, porque lo importante es la misericordia. Entonces, ¿qué va a pensar o qué va a sentir o qué va a hacer el laico? Entonces, cuando se dicen estas cosas así con claridad, como lo estoy diciendo yo, pues entonces, pues también entonces el sacerdote es tildado de fundamentalista, de que no ha podido comprender el espíritu del Concilio Vaticano II, de que parece ser que le faltó un poco mayor formación en el seminario. Entonces me puse yo a mirar lo que yo he venido enseñando a lo largo de mi vida sacerdotal. Ya tengo 18 años como cura. ¿Y qué he venido enseñando? Ya hago un repaso honesto de lo que he venido enseñando y yo enseño lo que ha enseñado por siempre la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los sacerdotes que están enseñando otra cosa? Porque hay sacerdotes que los he escuchado. El Señor multiplicó panes y peces, por ejemplo, hizo ese milagro. Y otros sacerdotes dicen, no, espérate, no es así, no es así. Es que mira, el Señor no multiplicó panes y peces, sino lo que pasa es que, y empiezan a dar otra explicación. Entonces, que la gente me pregunta, entonces ¿sí multiplicó panes y peces o no? ¿Sí multiplicó o no? Ahí está el enredo. Y hay muchas cosas que me llaman mucho la atención y que tenemos que analizar. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita que le digamos la verdad, no que lo embolatemos. A veces me da la impresión de que los sacerdotes que a veces
no todos, desde luego. Yo digo esto es por la experiencia que tengo cuando voy a mi país, que voy a la misa y como cualquier persona, ¿no? Porque no pertenezco a ninguna diócesis de allá de mi país, entonces voy a misa. Y entonces por eso puedo decir lo que he visto de los curas. Cambian el prefacio, si lo inventan, no tienen el orden a nivel de la liturgia para celebrar la Eucaristía como Dios manda, visten deportivamente como cualquier hijo de vecino, y toda la enseñanza de la iglesia pues tiene otra óptica, no hizo milagro, no, eso no fue así, mira lo que pasa. ¿Qué le estamos transmitiendo al pueblo de Dios? El pueblo de Dios está sediento de la palabra de Él, del Señor. El pueblo de Dios está sediento que le digan la verdad. Y esas preguntas que hacen a veces las personas, entonces ¿a quién le hacemos caso? Porque por aquí escucho a un sacerdote diciendo esto, por aquí escucho a otro sacerdote diciendo otra cosa. Entonces, yo como sacerdote, yo me pregunto, ¿y yo qué le estoy enseñando a la gente? ¿Qué le estoy enseñando a la gente? Ahí me gano unas insultadas espantosas, ¿no? Por enseñar lo que enseña la iglesia. Y entonces con lo que manifestó este respetado presbítero, diciendo pues que debemos más bien orar, que no debemos dividir más a la iglesia, que los obispos y cardenales pues son nuestros pastores y son nuestros líderes y son los apóstoles aquí, y cosas que es cierta, pero resulta que es cierto que los laicos tienen que preguntar. Y si yo pregunto y si ellos preguntan, pues no es que sean divisionistas, sino es que aman a su iglesia y quieren encontrar una luz, quieren encontrar la verdad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.